Hola, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra FM, quien hace posible compartir este programa junto a ustedes. También saludamos a quienes nos están escuchando por el reproductor, a quienes están en el chat y a quienes lo van a hacer en diferido. Saludamos, como no, a los compañeros del Grupo del Faro en la edición de hoy. En Argentina tenemos a María Teresa. Buenos días, Argentina. Bueno, buenos días, María Bueno, Teresa. muy bien. Gracias, Jesús. Me cambiaste de nombre, pero qué lindo. Bueno, Bueno, muchas gracias y buenos días a todos los oyentes y a todos los compañeros que nos escuchan y del grupo. Y por supuesto a Radio Mantra. Gracias, Jesús. Buen muy día. bien. Y saltamos directamente a México. Hola, buenos días, que es muy tempranito para ti, Ricardo. Sí, es temprano todavía, pero comentarles, creo lo saben, en México y en todo Norteamérica hay un ambiente de fútbol intenso. En España igual. Creo que en todos los países van siguiendo los partidos por el Mundial. Pero bueno, ese es el ambiente, hay euforia por todas partes, pero de alguna manera le ha dado alegría al pueblo, sí. Muy bien. Y de Ciudad de México saltamos a Santiago de Chile. Buenos días, Marcelo. Hola Jesús. Buenas tardes para España y para ti también. Muchas gracias. Eh, Saludamos también a todos los que escuchan este programa y también agradecemos a la radio que nos hace posible reflexionar sobre estos temas tan interesantes que estamos estudiando. Y bueno, acá ya entrando en invierno y preparándonos para el solsticio y las energías de invierno. Así que en eso estamos. Saludos a todos. Gracias. Muy bien. Y un servidor, Jesús Arcano, en San Boi de Llobregat, Barcelona, España, en la edición 615 del Faro Camino a Shambhala. Hemos pasado el novilunio y el día 21 entraremos en Cáncer, el cero de Cáncer, el solsticio, y el 29 tendremos el plenilunio de Cáncer. Esta es la actividad que tenemos para este mes de junio, que está volando precisamente. Hoy nuevamente trataremos la ley del acercamiento espiritual. Continuamos con algunas técnicas de acercamiento y seguimos con la plegaria. También decirles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y los principios que van a establecer la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos con los cuales compartimos nuestro servicio las leyes y los principios de la nueva era. Para introducirnos en el tema, podríamos decir que la ley, esotéricamente descrita como de la necesidad y que abarca el entero marco de evolución, sea cósmica, universal o humana, es descrita siempre de acuerdo con los grandes axiomas crísticos de llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. De estas profundísimas sentencias ocultas se derivan respecto a la humanidad avanzada las técnicas de acercamiento espiritual de todo tipo, entre ellas la oración o plegaria y en general las aspiraciones espirituales de los seres humanos. Es esencial tener una idea clara de algunos puntos si queremos progresar en forma práctica, pues la tarea del investigador es ardua, necesita algo más que un entusiasmo pasajero y un esfuerzo momentáneo. Para aplicar alguna técnica, vamos a considerar primeramente a la plegaria. La oración puede describirse quizás con los versos de J. Montgomery. Plegaria es el sincero deseo del alma, expresado o inexpresado, el movimiento del fuego oculto que se estremece en el pecho. ¿Qué exponen estas frases, María Teresa? Bueno, exponen la idea del deseo, ¿no? Y del requerimiento. O sea, la fuente del deseo en general es el corazón, pero debe tenerse en cuenta que el deseo del corazón puede ser la adquisición de algo que la personalidad ambiciona o las posesiones trascendentales y celestiales que el alma anhela. Sea lo que fuere, la idea básica es demandar lo que se desea
y así entra el factor anticipación y también algo se adquiere finalmente. Si la fe de quien pide o del peticionante es suficientemente intensa, es decir, plegaria en el sentido de acción interna, es caracterizada por el sentimiento y esta función está dirigida hacia las realidades o poderes superiores. Hay muchos tipos y distintos de plegaria, ¿no? Tenemos la petición de cosas materiales, la plegaria para ayuda especial o de guía para uno mismo, la plegaria aplicada a los demás, la plegaria en que los sentimientos son proyectados con dedicación o el ofrecimiento de sí mismo a un poder superior, la plegaria de tipo más elevado que conduce a la comunión del amor. Para comprender cabalmente el lugar que corresponde a la plegaria en el marco de las condiciones de la vida moderna y en los métodos de acercamiento espiritual adecuados al carácter psicológico de la humanidad actual, necesitamos examinar primero la mentalidad dominante y las tendencias de la sociedad actual. Una situación paradójica ha creado serios problemas y dificultades. La humanidad ha mostrado cada día mayor interés hacia el placer físico, la posesión de objetos materiales y el éxito social. Ha tendido a la adquisición de bienes y ha empleado sus energías para explotar los recursos de la naturaleza. Al mismo tiempo, se ha acrecentado la educación y el amplio desarrollo de la mente. Estos hechos han señalado un progreso real en la evolución de la humanidad, pero han creado también problemas específicos, y el desarrollo de la capacidad mental y de la crítica conduce a menudo al orgullo intelectual y a la estéril sofisticación. Entonces, Marcelo, preguntarte, ¿qué sucede entre estas dos tendencias, la materialista por un lado y la crítica intelectual por otro? ¿Qué puedes decirnos? Bueno, María Teresa, el nivel intermedio de la emoción, del sentimiento y de la imaginación es normalmente descuidado y subestimado, y en muchos casos reprimido. Pero las fuerzas de la naturaleza del hombre no pueden ser aniquiladas, y cualquier tentativa causa regresión y un retorno a etapas de desarrollo más primitivas e infantiles, con el peligro constante de que estas fuerzas puedan estallar de modo destructor. La plegaria indica la posibilidad de transmutar las tendencias inferiores en superiores, reorientando en aspiraciones hacia metas superiores. Las personas polarizadas en su naturaleza de deseo, siendo predominantemente de tendencia mística, demandan lo que necesitan. Se esfuerzan por adquirir, mediante la plegaria, virtudes largo tiempo anheladas. Ruegan a la deidad que los escuche y mitigue sus dificultades. Interceden por sus seres queridos y quienes los rodean. Importunan de alguna manera a los cielos por las posesiones materiales o espirituales que consideran esenciales para su felicidad. Aspiran y ansían cualidades, circunstancias y factores condicionantes que simplifiquen sus vidas o los liberen para alcanzar, según creen, la libertad para una mayor utilidad. Agonizan orando para obtener alivio en sus enfermedades y padecimientos y tratan de que Dios responda a su demanda mediante alguna revelación. Este pedir, demandar y esperar son las principales características de la oración, predominando el deseo e implicando el corazón.
La naturaleza emocional y la parte sensoria humana busca lo que necesita, y el campo de las necesidades es grande y real. El acercamiento se hace por medio del corazón. Por todo esto, se tienen 4 tipos de plegaria. Primero, para beneficios materiales y ayuda. Segundo, para lograr virtudes y cualidades del carácter. Tercero, para otros, es decir, oración intercesora. Y cuarto, para iluminación y comprensión divinas. Entonces se observará en este análisis de estas 4 tipos de plegaria que todas tienen su raíz en la naturaleza de deseos. Y el cuarto tipo lleva al aspirante a un punto donde puede terminar la oración y comenzar la meditación. Entonces, Ricardo, una pregunta para ti en base a esto. ¿Cuál sería uno de los medios por los cuales puede realizarse la necesaria transmutación y reorientación de estas energías emocionales? ¿Qué nos puedes decir? Sí, Marcelo, uno de estos medios es mediante la correcta plegaria, la plegaria aspiracional. Si excluimos la plegaria de petición, los demás tipos de plegaria son de carácter aspiracional, porque están orientados hacia arriba. Lo dicho es aplicable a plegarias cuya finalidad es obtener fortaleza, luz, protección o guía, pues la atención está dirigida al yo espiritual o poder superior. Atañe aún más a la plegaria en bien de nuestros semejantes y es a esa forma más elevada de plegaria cuya finalidad es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Lo que ocurre con la oración es que generalmente el ser humano hace de ella una cosa totalmente egoísta y un medio para adquirir algo para el yo separado. La verdadera oración no pide nada para el yo personal, sino que es utilizada por quienes tratan de ayudar a otros. La oración, más la abnegación del altruismo disciplinado, produce al místico. El místico presiente las realidades divinas, establece contacto desde las alturas de su aspiración con la visión mística y ansía la repetición constante del estado de éxito a que su oración o adoración y veneración lo han elevado. Por lo común, es completamente incapaz de repetir esto a voluntad. La oración es posible para todos. Quien esté dispuesto a sujetarse a una disciplina y a transmutar la emoción en devoción espiritual, puede llegar a santo y muchos se someten a ello. La plegaria implica, según se dijo, la naturaleza emocional y está basada en la creencia en un Dios que otorga y se realiza utilizando el centro del plexo solar o el chakra cardíaco, según sea la evolución espiritual de las personas que las efectúan. Esta demanda o plegaria podrá ser o no una forma poderosa para poner en movimiento ciertas grandes fuerzas. Las edades atestiguan su eficacia. Y aquí Jesús, la plegaria, ha conducido a la humanidad a distintos reconocimientos espirituales. ¿Qué nos puedes comentar, Jesús? Pues así es, Ricardo, y que caracterizan el pensar humano. Por su intermedio han sido dadas al mundo las escrituras. Se han introducido en las mentes humanas los grandes conceptos espirituales que condicionaron el vivir humano y condujeron al ser humano de revelación en revelación, lo cual ha abierto el camino de las mentes humanas. El culto ha desempeñado también su parte y tratado de organizar grupos de creyentes en un orientado y unido acercamiento a Dios. Sin embargo,
Se ha acentuado al Dios trascendente y no al Dios inmanente. Una vez que Dios inmanente en todo el corazón humano despierte y actúe, aunque sea en forma tímida, limitada, la potencia del culto, como acto de acercamiento invocador a Dios, dará resultados sorprendentes y milagrosos. Entonces, evocará del Cristo y del grupo de trabajadores una respuesta, y de su grupo de trabajadores, una respuesta que sobrepasará las más profundas esperanzas humanas. Sin duda alguna, en la plegaria, como en todas las técnicas, existe un factor de energías que va de un punto a otro y en muchos casos trae en una forma u otra la respuesta deseada. La plegaria siempre recibirá y ha recibido respuesta. Grandes hijos de Dios siempre han venido en respuesta a la demanda de la humanidad y siempre vendrán. Y aquel a quien toda la humanidad espera, aguarda, está en camino. Como resultado de la plegaria, su respuesta afirma la acción que proviene únicamente de arriba. La medida del éxito depende de toda la humanidad. Con la plegaria, el aspirante, el místico o el hombre espiritualmente orientado fusiona el deseo de la personalidad con la aspiración para establecer relación y contacto con el alma. Mediante la comprobada eficacia de la plegaria, descubre los poderes sutiles y la realidad del dualismo esencial de la vida, y también que el yo inferior, lo que es que él es el yo inferior y el yo superior. Aquí, María Teresa, tenemos una pregunta. ¿El conocimiento que unos pocos tienen de la naturaleza de las expectantes fuerzas de intervención está siendo anulado por la falta de fe de los discípulos y aspirantes mundiales? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, Jesús, es todo un tema ese, porque los aspirantes mundiales, al ser o sentirse abatidos por el karma mundial, su propia fatiga física y su horror a la situación actual, además de las dificultades de las circunstancias individuales, es una cuestión que atrasa, digamos, ¿no? Que no va hacia adelante. Entonces, el nuevo mundo no vendrá como respuesta a la plegaria o por el ansioso y pasivo pensamiento y la expectativa del idealista, amante de la paz y del visionario místico, que señalan el camino e indican el objetivo necesario. Vendrá cuando el místico y el hombre de visión despierten a la necesidad del momento y desciendan del mundo de los sueños, de las teorías y de las palabras, en la dura palestra de la vida cotidiana y pública. Este nuevo mundo debe estar dispuesto a luchar por lo que desea y sabe que es bueno, verdadero y correcto. Debe mantenerse firme ante los que tratan de distorsionar la visión y evitar su aparición. Por la demanda o plegaria o el deseo exteriorizado de las masas para la aparición de un libertador y para el establecimiento de rectas relaciones humanas, más el trabajo de las personas espiritualmente orientadas de todas las naciones y credos, son factores que están actualmente presentes, pero no tienen todavía la potencia necesaria para ser inmediatamente efectivos. Sin embargo, este núcleo de factores determinantes está ya firmemente establecido, por lo que se debe tener un sano optimismo. Nos alienta el maestro, ¿no? Muy bien. La bibliografía tomada para el programa del día de hoy ha sido extraída de los siguientes libros: Del intelecto a la intuición, La reaparición de Cristo, Autobiografía inconclusa, Discipulado de la Nueva Era 2, La exteriorización de la jerarquía, Los rayos y las iniciaciones, de Alison Bailey, Conferencias de Vicente Beltrán Anglada y Cuadernos del Grupo de Meditación para la Nueva Era.
Y ahora pasamos al bloque de preguntas. Adelante, Marcelo. Gracias. Gracias, María Teresa. Bueno, ahora pasamos al bloque de preguntas sobre el tema que estamos conversando sobre la ley de acercamiento espiritual y las técnicas de acercamiento, entre ellas la plegaria. Acá tenemos una primera pregunta que hemos hecho como grupo, que es: ¿el deseo está esencialmente presente en una plegaria? ¿Qué nos pueden decir de eso? Adelante. Bueno, para que una oración sea plegaria, el ser humano debe solamente estar situado en sus deseos o emociones, ¿no? Si entra en ella algún pensamiento enfocado, ya estamos en otra técnica que sería, digamos, una invocación, ¿no? Y en realidad el ser humano está ubicado por lo general en los niveles que se denominan kama manásicos, ¿no? Es decir, emociones, deseos y aquellos pensamientos más comunes. Si es capaz de salir o desprenderse de sus deseos y pensamientos comunes, entonces con su plegaria hará otra cosa. Como dije, una invocación. Pero mientras tanto es plegaria, ¿no? Eso, Marcelo, gracias. Muchas gracias, María Teresa. Eh, Ricardo, ¿qué nos puedes decir de esta pregunta? Y sí, muy fuerte, muy interesante, recordando que estamos viviendo con el predominio del segundo rayo. Y esto implica que en el plano astral, el plano de emociones, el deseo se vuelve muy potente, muy fuerte. Por lo tanto, cuando el ser humano en su vida diaria está con las pruebas, con las necesidades, surge el deseo de mejorar, de proteger, de cuidarse, de tener lo material que requiere, de superar una enfermedad, y el deseo se potencializa cada vez más. Quizás todavía no se comprenda que se puede ir elevando ese deseo a niveles mayores y convertirse en una aspiración que logre convertirse en plegaria y, ¿por qué no, más adelante, como bien se señalaba ya, en una invocación que dé los mejores resultados para el diario vivir de la humanidad en general? Ya hay humanos que lo están logrando. Sí, Marcelo. Gracias, Ricardo. Muy interesante lo que dice. Y Jesús, ¿qué nos puedes decir? Pues mira, el deseo es la primera etapa, a fin de cuentas todo es una etapa muy infantil de conciencia humana, pero que en el fondo va encaminada a creer algo, no aplicar el potencial mental porque no ha aparecido todavía, sino el plexo solar con todo el potencial que tiene de materializar el deseo en el plano físico, y ya sabemos las consecuencias. Es la escuela de entrenamiento básica. De hecho, para llegar a la meditación seguramente que hemos tenido muchísimas encarnaciones de plegarias, de pseudomeditaciones, etcétera, etcétera, hasta que al final pudimos afinar la mente y centralizarnos en un punto específico. Y cuando esto se consigue ya hay un cambio, ya uno empieza a despertar y ya no pide así de forma vaga para uno mismo, sino que pide para la humanidad, para el conjunto. Ahí ya estaríamos hablando de algo más profundo, pero la etapa de aprendizaje es esta, las invocaciones que se hacen, y para eso está la organización del sexto rayo, religiones organizadas para conducir el rebaño a la casa del Padre. Cuando uno despierta vía aplicación de la mente, evidentemente cambia el panorama y ya tiene que ser fiel a lo que va descubriendo. Gracias, Jesús. Bueno, por mi lado, yo creo también que el deseo está siempre presente en la plegaria, porque la plegaria, como decía el apunte, nace de un pedido del corazón y también del deseo. Claro, el deseo en este caso es una necesidad, ¿no es cierto? Una aspiración de la persona, algo que nosotros y el ser humano en general deseamos alcanzar o recibir algo.
Pero hay muchos tipos de plegaria, como ya estuvimos viendo, y podríamos decirlas que se pueden resumir en dos tipos, en dos niveles, digamos. Primero, las plegarias que están motivadas por nuestro deseo personal, que pedimos algo para nuestra personalidad, ya sea ayuda, protección, bienes también, solución de problemas o satisfacción de necesidades. Ese es un nivel, digamos, de plegaria, de pedir. Y el otro nivel es que las plegarias están motivadas por un deseo que es ya más transmutado en aspiración, que ya no busca solo recibir para sí mismo, sino busca elevarse, busca servir, comprender, buscar una iluminación, ayuda hacia otras personas y cumplir una voluntad de Dios, digamos, una voluntad superior. Entonces, vemos que el deseo es necesario en la plegaria porque es la fuerza inicial, ¿no es cierto?, la que nos motiva, mueve nuestro corazón a poder invocar, como decía María Teresa, a algo superior. Pero cuando ese deseo se purifica, deja de ser esa petición egoísta que hablamos y se va transformando en esa aspiración del alma. Tenemos otra pregunta para el grupo. Eh, con la plegaria, ¿se pueden transmutar las energías inferiores a otras de nivel superior? ¿Qué nos pueden decir? Adelante, Ricardo. Y gracias, Marcelo. Pues sí, indudablemente que sí se pueden transmutar las energías inferiores a otras energías de nivel superior, pero aquí la clave va a estar en que lo que son los elementales constructores que forman la personalidad puedan llegar a entrar en contacto con el alma. La clave va a estar en el alma, en el alma que vive en su mundo causal, en el loto egoico, y que desde allí puede empezar a actuar. Cuando empieza a actuar el alma y empieza a dominar, a controlar, a alinear a sus elementales, que son su personalidad, es cuando entonces esas energías inferiores que dominaban por estos elementales se empiezan a transmutar a un nivel superior. Y aquí empieza quizás ya el verdadero camino del aspirante hacia niveles mayores, porque ha entrado en un sendero que le va a permitir elevar sus energías, ponerse en contacto con lo que el alma representa, que es a la propia monada, que es el verdadero ser humano. Y de allí estaremos ya en ese sendero. Por lo tanto, siempre es posible hacerlo. Sí, Marcelo. Gracias, Ricardo. ¿Quién más quiere? Entiendo, entiendo Adelante. que la plegaria se puede transmutar la energía inferior en otra superior, pero vayamos por partes. La plegaria, cuando se abre la puerta, simbólicamente hablando, del sendero para el grupo mayor, la humanidad, hay un anhelo, evidentemente, de servir, pero hay tanta diferencia en cuanto a al aperfeccionamiento de los vehículos que es muy difícil que esas plegarias, esas pequeñas invocaciones lleguen a buen puerto. En la medida que uno se focaliza en el texto, sabe muy bien qué palabras tiene que utilizar y con qué entonación y manteniendo la concentración, ahí es cuando empieza a haber un cambio. Y lo que hace este cambio es que aquel mundo de la personalidad que nos parecía maravilloso, nos damos cuenta que no es tan maravilloso, que debemos transmutarlo y sobre todo trascenderlo. ¿Cómo? Prestando atención a estas plegarias, a estas invocaciones que realizamos, aplicando los 5 sentidos y dándonos cuenta de lo que estamos pidiendo es poner en práctica una petición que hacemos al Altísimo, pero en el fondo el Altísimo no es Dios, es la propia alma y con el tiempo será la propia mónada. Porque no pensemos que vamos a llegar a Dios si no pasamos antes por el alma o por la mónada. El camino es ese. Somos una chispa divina, somos uno con Él. En el momento que expresemos la radiación
de la mónada, estaremos en contacto con él. No por recitar un mantra. Si el Padre Nuestro se hubiese recitado de manera correcta, evidentemente la situación actual sería otra, pero no se podía recitar porque la gente que acudía los primeros siglos no tenía un nivel mental suficiente para poder entender el significado de esas palabras. Y es más fácil repetir, para ahí la razón de la publicidad, por ejemplo, o los eslogans de los partidos políticos, los lemas, y nos quedamos con eso, pero no trascendemos esas palabras y no vemos la profundidad que puede haber dentro. Por eso, ama a tu prójimo como a ti mismo ha quedado en nada y sé libre, busca la libertad, pero ¿qué es la libertad? Si no soy capaz de pensar por mí mismo, ¿dónde está esa libertad y dónde está ese amor? Gracias, Jesús. Muy interesante lo que dices. María Teresa. Sí, sí, lo que dice Jesús no está en ninguna parte. Lo que pasa es que no terminamos de darnos cuenta que todo está dentro de uno mismo, ¿no? Que en realidad el Dios inmanente, o sea, el Dios que habita en nosotros, es exactamente lo mismo que lo que hemos aprendido durante edades, que es el Dios trascendente, ¿no? Bueno, pero yendo al tema en cuestión, entonces la plegaria siempre, más tarde o más temprano, de acuerdo a a nuestro propio enfoque, se convertirá, ¿no es cierto? Convertirá finalmente los deseos en aspiración. Como bien se ha dicho, se lleva a un nivel superior dentro de los propios niveles emocionales. Y entonces, esa aspiración espiritual igualmente eleva al ser humano a lo que se ha llamado el místico, por ejemplo, ¿no? Como hemos visto en el texto. Los místicos han alcanzado niveles superiores, o sea, lo que llamamos dentro del esoterismo los niveles del plano búdico, a través de la plegaria, ¿no? O sea, a través del camino de la devoción. Por lo que se llega siempre, pero le faltará, por supuesto, la parte mental, la parte del camino intelectual, que es finalmente la integración de la entera personalidad tan necesaria para integrar completamente a un ser humano con mayúsculas. Gracias, Marcelo. Gracias, María Teresa. Sí, como dices tú, falta la parte mental, digamos, en la plegaria. Pero sí puede ser una forma para transmutar las energías emocionales e inferiores. Sabemos que el cuerpo emocional tiene 7 niveles en energías superiores. Pero claro, tiene que ser una plegaria que no sea puramente egoísta o personal. La plegaria toma el deseo, la necesidad, el sufrimiento y lo orienta hacia arriba. O sea, la intención es superior y ahí ya cambia la cosa. Entonces ahí el deseo se transforma en aspiración o en devoción o también en un contacto con el alma. Pero el punto, digamos, está en la intención con la cual uno hace la plegaria. Si la plegaria solo busca que se cumpla mi deseo personal, queda en el plexo solar, en la emoción y en la personalidad. Ahora, si busca luz, fortaleza, comprensión, ayuda para otros, entonces se empieza a elevar la energía hacia el corazón y hacia el alma. Bueno, acá tenemos entonces otra pregunta. ¿Tenemos tiempo? Sí, Sí, sí. La pregunta dice, ¿percibimos con claridad que la oración, la plegaria, debe ir acompañada de la práctica? Entiendo que es necesaria el tema de la práctica, pero no porque sea de sentido común. Lo que se predica se tiene que poner en práctica. Básicamente porque estamos en una era diferente. Es Acuario, es el séptimo rayo, y el séptimo rayo nos obliga a construir en materia densificada todo eso que hemos ido invocando durante las vidas pasadas. En Piscis nos pedían solamente creer. Y claro, la creencia nos ha llegado a la saturación. Mucha creencia, pero muy poca efectividad, muy poco pragmatismo. Y aquí es algo bastante complejo, porque necesitaremos de una personalidad integrada, en contacto con el alma, para poder implementar todos aquellos cambios que la sociedad necesita.
Es decir, no es tan fácil ponerse de acuerdo. El primer problema es que somos muy diversos, pero internamente somos uno, siempre y cuando tengamos despierto el corazón, como se dice, y la mente orientada a la luz. Cuando esto acontezca, evidentemente la práctica será la correcta, pero nos espera toda la era de Acuario como mínimo para llegar a esa conclusión. Pero cada vez hay gente que es más pragmática, no quiere teoría, sino quiere actos concretos. Y aquí hay que romper una lanza a favor de las iglesias cristianas que apostaron precisamente por la construcción del brazo horizontal. ¿Por qué? Porque es la única manera de implementar todo ese discurso intelectual, ateológico, que a veces el pueblo no entiende, pero sí que entiende que se pusieran escuelas, hospitales y se ayudara a la Edad Media y a lo largo de la historia. Eso es mucho más práctico que dar cada día un sermón. Porque dar un sermón no explica nada y además, si los que lo dan no acompañan con su comportamiento, lo que generan es desconfianza. Pero las cuestiones prácticas sí que se aceptan porque se ven como actos concretos. Y si aplicamos el séptimo rayo, aplicamos el segundo, que lo debemos de manifestar, evidentemente tendremos un cambio radical. Gracias, Jesús. Pasamos Sí, entonces a la cápsula de la belleza Sí, o creo tenemos que algo de tiempo. bueno, está, adelante. Adelante, Jesús. El barrido de la constructividad del espíritu completando su vida planetaria es tan complejo que uno podría decir verdaderamente que existe una doble constructividad y el espíritu se manifiesta como la guía de la vida. En el último peldaño, el espíritu no puede afirmarse a sí mismo en las formas existentes, ya que el esfuerzo hacia las nuevas formas extiende grandemente la conciencia y el espíritu. La apariencia de las formas existentes corresponde muy poco a la belleza del futuro. Yo soy testigo que existen muchos misterios en la vida de aquel que se aproxima al tratado. Agni Yoga de Elena Roeris, parágrafo 16. Y ahora nos preparamos para la meditación sobre la ley del esfuerzo grupal. Adelante. Aquietamos nuestro cuerpo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a construir la nueva ciudad de la humanidad.
haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos los poderes creadores y las posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo que representa esta ley un grupo de hombres que trabajan juntos en la construcción de un templo. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de la ley del esfuerzo grupal. Imaginamos cómo aplicarla individualmente y en el mundo.
Irradiamos telepáticamente, repitiendo las palabras esfuerzo grupal. Y enviando la forma mental del esfuerzo grupal a través de rayos de luz hacia todas las direcciones. Que seamos ayudados para desempeñar nuestra parte. Pronunciamos juntos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor, para que nosotros también podamos amar y dar. Que así sea
y cumplamos nuestra parte. Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros pueden escribirnos a elfarocaminoashambala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por On Demand en Mantra FM. También pueden visitar el canal de YouTube de @elfarocaminoachambala. Y nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas tiempo de Argentina y 12 horas del tiempo universal coordinado. Y mientras, continuamos caminando hacia Shambhala. Muchas gracias.